Muchas gracias, ministro. Vamos a seguir avanzando. Despedimos a quienes tengan que retirarse de esta ceremonia de inauguración. Estas reuniones intergubernamentales, pese a lo que hemos dicho, tienen ciertos ritos y no obstante que es obvio la importancia que tiene el país anfitrión y hemos anunciado al ministro Jackson como presidente de esta conferencia, tenemos que elegirlo. Entonces, sugiero entonces que lo elijamos por aclamación, como se dice, ¿no? Y le brindemos un aplauso al ministro para que quede entronizado como presidente. En segundo lugar, decir que hay que conformar una mesa directiva. Las tareas que tiene esta presidencia son largas, es el círculo más largo que tienen las reuniones intergubernamentales de la CEPAL, que son 5 años. La elección la vamos a hacer al final de la jornada, digo el jueves. Hasta ahora quiero señalar que hay algunas delegaciones que han manifestado el interés de acompañar a Chile. Sabemos del interés de Cuba, de México y de Paraguay. Y queda abierta entonces la posibilidad que se acerquen tanto a Simone Cecchini como a mí, del secretario de la reunión. Y al final de la jornada, en la clausura, vamos a anunciar los países que van a acompañar esta presidencia. Sin más, entonces, le doy la palabra al presidente de la Quinta Conferencia Regional para que dirija la reunión. Muchas gracias. Perdón, voy a necesitar los cartelitos de presidente, de secretario, para hacer el rito completo. Muchas gracias por la elección por aclamación. No le dejó mucho tiempo para que se opusieran, eso sí. Sí, ¿no? No. Gracias a todas las delegaciones presentes. La verdad es muy significativo poder contar con la confianza de haber armado esta reunión acá en nuestro país y poder acompañar todo este proceso y aprender del mismo. Quiero, para partir, someter a la aprobación de las y los delegados el temario provisional de esta reunión que fue distribuido por la Secretaría anteriormente y por ello ante ustedes muy probablemente tienen el documento llamado LC/CRE.5/1/Rev.1. Si es que tienen ese documento que fue entregado por la Secretaría, podríamos poner en votación, o si es que no hay algún comentario, se podría entender como aprobado de acuerdo con las disposiciones contenidas en el capítulo 2 del reglamento CEPAL, temario provisional que someto a su consideración. Si no hubiera comentarios, entonces se da por aprobado. Entonces, ahora quiero invitar a Simone Cecchini, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, División de la Población de la CEPAL, quien tendrá a cargo la presentación del documento Envejecimiento en América Latina y el Caribe, Inclusión y Derechos de las Personas Mayores, que constituye el Informe de América Latina y el Caribe para el 4º examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Por favor, Simone, tienes espacio ahora para poder hacer la presentación. Muchas gracias, ministro Jackson, ministro Borba, autoridades, delegados de los países, de la sociedad civil, a todos los que también nos siguen desde internet. Es un gran honor para mí poder presentar este documento, Envejecimiento en América Latina y el Caribe, Inclusión y Derechos de las Personas Mayores, que es fruto de un trabajo de un gran equipo y ahí agradezco a cada uno de los que contribuyeron. Como se mencionó, si es que logra avanzar la presentación, si no lo menciono igual. ¿A dónde hay que apuntar? No. Ahí sí, allá. Ok, como se mencionó, estamos a 20 años de la aprobación del Plan de Madrid, que puso y conceptualizó el envejecimiento como un proceso que tiene consecuencias muy profundas sobre la sociedad, la economía, ¿verdad? Y que se vincula estrechamente con el desarrollo económico, el desarrollo social y los derechos de la persona mayor. El proceso, por supuesto,
comenzó de antes, la primera conferencia a nivel mundial fue en Viena en el 82, pero ahí el énfasis era más sobre los países ya desarrollados, ¿verdad? También con Madrid hubo un enfoque mayor en los países en desarrollo. Y hacia adelante, como se mencionó ya, el próximo año en la Comisión de Desarrollo Social de la Nación Unida se discutirán de estos temas del envejecimiento a nivel mundial. Adelante, la próxima, porque yo no logro moverla. Ahí, gracias. También a nivel regional destacar en cuanto a proceso que el año 2003, con la primera conferencia que tuvo lugar acá en Santiago, la región fue la primera a nivel mundial en hacer un examen, una evaluación del Plan de Madrid. Después tuvimos la otra conferencia que se mencionaron, destacar que 2012 y 2017 tuvimos declaraciones de la sociedad civil, en 2012 la de Tres Ríos, 2017 la de Ipacaraí, muy importantes, y también mencionar que en 2013 tuvimos el consenso de Montevideo que tiene un capítulo, el capítulo C sobre envejecimiento y protección social. La próxima. Ahí está. ¿En qué estamos ahora? Bueno, en 2020 el ECOSOC definió en una resolución la modalidad para esta cuarta examen y evaluación del Plan de Acción de Madrid. Desde la CEPAL, la Secretaría Técnica, el año pasado creamos una guía para elaborar los informes nacionales y también prestamos asistencia técnica y llegamos aquí en esta conferencia intergubernamental con 17 países que presentaron informes nacionales. Y justamente el informe regional y los informes nacionales constituirán el aporte de la región a la Comisión de Desarrollo Social, que en Nueva York en febrero tendrá una reunión de alto nivel, un panel de alto nivel sobre el tema del envejecimiento. La próxima. Ahí está. El Plan de Madrid tiene este gran mensaje de construir una sociedad para todas las edades y para hacer eso necesitamos la participación de todo, el Estado, el sector privado y la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil de las personas mayores. Y también la mirada cambia con el Plan de Acción de Madrid, la mirada sobre el envejecimiento. Por supuesto hay retos para la política pública, pero también oportunidades. Y en los informes nacionales, gracias, en los cuales se da cuenta de los avances, los países reportan que sí ha habido avance en política pública y hay un enfoque creciente en el tema del envejecimiento, los derechos de la persona mayor y también la múltiple forma de envejecer. Crecientemente se adopta un enfoque de derechos, de género, intercultural y también interseccional. Pero, por supuesto, la pandemia nos ha afectado a todos, ha cambiado la vida de todos, pero, digámoslo, ha afectado principalmente a las personas mayores, tanto por lo que ha significado en términos de mortalidad, pero también por las propias condiciones de vida, que sabemos que con los confinamientos, las condiciones de aislamiento, los problemas de salud mental fueron muy fuertes para las personas mayores. En cuanto a los contenidos del documento, tenemos una primera parte en la cual presentamos un panorama del envejecimiento y de la tendencia demográfica, después un foco en la institucionalidad para apoyar la política dirigida a las personas mayores y después entramos a las tres áreas prioritarias, ¿verdad?, del Plan de Madrid, la persona mayor, el desarrollo, la salud y bienestar, los entornos propicios y favorables, y después tomamos un tema que es transversal y que se ha destacado en la palabra inaugural, el tema del cuidado. Entonces, partiendo por el tema de la tendencia demográfica, ahí nos valemos de la perspectiva sobre la población mundial que publicamos este año desde la Nación Unida y a la cual el CELADE, la CEPAL, contribuye con la cifra para América Latina. Hemos escuchado de muchas cifras, pero también acá es importante graficarlo. Esta es la curva que representa el porcentaje de personas mayores del total de la población. Para América Latina, la línea roja, y después para el mundo, de puntito, y otras regiones del mundo. Y
lo que nos dice que el envejecimiento poblacional ha sido muy rápido en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina. Si ustedes ven, en 1950 solo el 5% de la población tenía más de 60 años, ahora estamos en el 13,4%. Y es un proceso que en casi alrededor de 50 años tuvimos el mismo proceso de envejecimiento de Europa en 200 años. ¿Okay? Y mirando hacia el futuro, si bien la proyección a 2100 tiene sus problemas, hay que ver cuánto se cumple, pero la proyección es que a 2100 tengamos el 38% de personas mayores de 60 años alcanzando a Europa. O sea, cuando comienza esta gráfica en 1950 tenemos el mismo nivel de personas mayores que África y en 2100 tendremos el mismo nivel de Europa. Actualmente tenemos alrededor del promedio mundial. También celebrar, como ya se dijo, el gran logro del aumento de la esperanza de vida. Pasamos de 48,6 años en 1950 a 75 años en 2019, pero también destacar que por la pandemia fuimos la región más afectada. Perdimos 2,9 años de vida para ambos sexos. Eso fue la peor caída en el mundo. De hecho, tuvimos a octubre, noviembre de este año, 1,7 millones de muertes confirmadas por COVID, que representan el 26% de las muertes mundiales, al tiempo que representamos solamente el 8,3% de la población mundial. En 2021, entonces, llegamos a los 72,2 años, pero sí hacia adelante, tanto por el proceso de vacunación como por la tendencia natural de la población, la esperanza de vida seguirá creciendo y esperamos en 2050 llegar a los 80,6 años. Dentro de la persona mayor, definida como los mayores de 60 años más, como se mencionó, el porcentaje de personas mayores de 80 años, que acá están graficadas en rojo, son el que crece más. De hecho, de los distintos subgrupos de personas mayores, en 2060 el grupo de población de 80 y más será el de mayor peso. Eso tiene, por supuesto, consecuencias sobre la política pública y lo veremos más adelante. Y toda esta tendencia demográfica redundan en un cambio radical de la que solíamos conocer como pirámide poblacionales. En 1950, efectivamente, el grupo poblacional más grande era el de la infancia y de ahí en adelante bajaban la proporción y el dibujo era una pirámide. Actualmente, 2022, es más una campana y, digamos, el grupo más amplio de 20 a 24 años de edad. De ahí en adelante se repite el esquema piramidal, pero abajo ya se está achicando. Y a futuro, 2100, el grupo poblacional más amplio será el de 65 a 69 años y hacia abajo es más un trapezoide invertido. Entonces, el cambio de la estructura demográfica es radical. Por eso se habla de que como región vamos a pasar de una sociedad joven hasta 2021, el grupo poblacional más amplio era el de 0 a 19 años, a una sociedad envejecida. De 2053 para adelante, el grupo poblacional más amplio será el de 60 años y más. Esto, por supuesto, se puede prever, los demógrafos lo prevemos, pero implica, hay que tomarle en cuenta la política pública de mediano y largo plazo, porque tiene impacto muy fuerte sobre el mundo del trabajo, la salud, la protección social y los cuidados. También hay que decir, yo le he presentado promedios regionales, pero las diferencias entre países de la región son muy, muy grandes. Si miramos el proceso de envejecimiento, hay países que se encuentran en una etapa incipiente, donde hay todavía tasa de fecundidad superior a 2,5 hijos por mujer, como en Bolivia y en Haití, y donde el porcentaje de población mayor no llega al 10%. Después hay grupos de países con envejecimiento moderado, como los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, también Paraguay. Finalmente, la región como conjunto se encuentra en una situación de envejecimiento moderadamente avanzado. Ahí están los grandes países, Brasil, México. Y tenemos un grupo también de envejecimiento y avanzado, está Chile, está Argentina, y uno de envejecimiento muy avanzado con porcentaje de población mayor superior al 20%, como pueden ser, por ejemplo, Cuba y Barbados. Y también a la derecha un gráfico donde muestra el año en que se llega a que la población de 60 y más supera país por país a la población de 0 a 15 años,
Algunos países ya lo han alcanzado esto, Cuba, Barbados, Uruguay, Chile. En este año, 2022, los mayores de 60 años serán más que la persona de 0 a 15 años, y de ahí en adelante, por supuesto, los países que están en una etapa incipiente de envejecimiento como Bolivia y Haití, tomará mucho tiempo llegar a este nivel. El tema de la institucionalidad pública es clave para llevar adelante en el aparato estatal la realización de los derechos de la persona mayor. De hecho, el Plan de Madrid llama a crear organismos, comités nacionales que se encarguen del tema en colaboración con la sociedad civil, y también llama a mejorar la coordinación, ¿verdad?, entre distintos sectores del Estado. Pero sabemos que hay todavía desafíos, sobre todo en cuanto al estatus de estos organismos. Se requeriría mayor autonomía institucional, presupuestaria, mayor jerarquía, disponibilidad de equipo de trabajo capacitado. Pero desde la elaboración de los informes nacionales que nos presentaron los países, podemos decir que hay una participación más intensa de distintos sectores y niveles de gobierno, y también participación de sectores nuevos, de derechos de la mujer, de la persona con discapacidad y de los pueblos indígenas. Y la foto de la institucionalidad social es un poco esta, principalmente la institución a cargo está en el área social, de desarrollo social, de los 17 países. En 7 países los informes nacionales fueron coordinados por los Ministerios de Desarrollo Social, en un caso la presidencia, en 3 salud, también en 2 casos mujer, 1 justicia, y otras áreas como puede ser, por ejemplo, trabajo y seguridad social. También los avances institucionales están en el tema legislativo, ¿verdad? El trabajo legislativo, y en 19 países, por lo menos, de la región, hay legislación nacional que protege a los derechos de las personas mayores, y en 2013 se contaban solamente 14 países. También hay leyes en temas emergentes, cuidados paliativos, cuidado de largo plazo, el tema de la violencia sobre las personas mayores, temas de la inclusión tecnológica, la discriminación laboral. Y por supuesto también a nivel internacional, a nivel de la OEA, de la Organización del Estado Americano, tenemos la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que 9 países han firmado, ratificado o han adherido, que es a nivel mundial el único instrumento jurídicamente vinculante del mundo para proteger los derechos de las personas mayores, para incluirla, integrarla en la sociedad. Pasando ya al primer gran tema del Plan de Madrid, la inclusión de las personas mayores en el desarrollo. Los grandes temas que se abordan son la protección social, el mundo del trabajo y el tema de la educación a lo largo del ciclo de vida, que va muy de la mano con el tema de la inclusión digital. En protección social, sabemos que en la región tenemos todavía grandes retos. Si tomamos en cuenta tanto la protección contributiva como la no contributiva, en promedio al 2020 el 74% de los mayores de 65 años estaban cubiertos por un esquema o contributivo, 54%, o no contributivo, 25%. Pero hay desigualdades, sobre todo según el nivel de ingreso. Como ustedes pueden ver, según quintile de ingreso, los quintiles más bajos tienen niveles mucho peores de cobertura. Ahí hay que destacar en los países los avances de la protección social no contributiva, como mencionaba, por ejemplo, el ministro Jackson, la pensión garantizada universal en Chile, por ejemplo. 25 países cuentan con instrumentos de ese tipo, en algunos casos son casi universales, en otros casos son mucho más focalizados en la extrema pobreza, pero de todas formas el efecto de la pensión contributiva y no contributiva es muy importante para sacar a la población mayor de la pobreza. Se estimó en el panorama social de América Latina que en 2020, de no haber tenido pensiones contributivas o no contributivas, la pobreza habría sido un 35 puntos porcentuales más y la extrema pobreza 23 puntos porcentuales más. Nuevamente, la foto a nivel de países es muy distinta. La línea ahí naranja muestra el promedio regional, cobertura del 74%. Hay países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, que están por arriba de esos promedios, y otros
que están bastante por debajo. También destacar que este análisis para los países del Caribe muestra que menos del 50% de la población en edad de jubilar tiene una pensión contributiva o no contributiva. Hay casos extremos como Haití, con solo 0,4% de las personas mayores que están cubiertos por una pensión. Pero no es solo un tema de cubrir, alcanzar a las personas mayores con las pensiones, sino que también es un tema de suficiencia de las prestaciones. Acá se hace un análisis en el cual se calcula el porcentaje de personas mayores de 65 años que o no tiene acceso o de tener acceso, su pensión no le permite superar la línea de pobreza. Y en la región, el 40% de la población tiene acceso, no tiene pensiones suficientes. Nuevamente, ustedes pueden ver la diferencia entre países. Y, disculpen, y también muy importante la diferencia entre hombres y mujeres. Acá hay un problema de género. Las mujeres tienen mayor insuficiencia de pensiones porque muchas veces al no haber estado inserta en el mundo de trabajo formal, sino que habiendo trabajado en los cuidados, en el mundo informal, accesan a pensiones no contributivas que tienen peores montos. En la situación de pandemia, los estados no estuvieron de brazo cruzado, aplicaron, por ejemplo, transferencia de emergencia en especie o monetarias, y muchas de ellas se dirigieron a las personas mayores. Aquí la tenemos contabilizada: 26 países implementaron 21 transferencias en especie, 44 monetarias. Y nuevamente, más allá de alcanzar la persona, también fue un importante gasto fiscal. Están ahí los datos de gasto en protección social, no solo para las personas mayores, para la población en general, pero ven que el gasto en protección social pasó de 4,2% a 5,9% en 2020, para después bajar en América Latina, y en rojo en el Caribe pasó de 2,6% a 3,6% en 2021. El otro gran tema es la inclusión de las personas mayores en el mercado laboral. Como se decía antes el ministro Jackson, esta debería ser una oportunidad, no una obligación. Desafortunadamente, cuando hacemos una correlación con los datos de acceso, de pensión insuficiente y de participación en el mercado laboral de las personas mayores de 65 años, lo que se nota a nivel de país es que a mayor insuficiencia de pensiones, mayor tasas de ocupación de la persona mayor. O sea, hay indicios de que muchas personas mayores no tienen otra opción que seguir trabajando, ¿verdad? Eso existe todavía, pero también muchas personas mayores sí quieren trabajar, lo quieren hacer en el trabajo decente, y ahí desafortunadamente todavía hay grandes barreras. Hay discriminación por edad, el edadismo, hay discriminación por género. Entonces, las desigualdades se entrecruzan de manera interseccional. Además, se pueden cruzar con discapacidad, con etnia y raza. Entonces, el acceso al trabajo decente es muy complicado para la persona mayor. Hay que destacar, y se hace en el informe, que los países han avanzado con reforma legislativa, por ejemplo, para promover la lucha contra el edadismo y que se incluyan a las personas mayores en la empresa y también en los programas de capacitación, tal como lo hizo Chile, para que se incluyan a toda la persona en los programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Y sobre el tercer punto, la educación a lo largo del ciclo de vida, es muy importante, por supuesto, alfabetizar a todo el mundo, capacitar también para el mercado laboral, pero también capacitar para la inclusión digital. Lo sabemos, lo muestra el gráfico de la izquierda: al avanzar en la edad hay menor acceso a internet, a computadores, pero no es solo un tema de acceso, es un tema de uso. Mostramos ahí que si el acceso es bajo, aún menor el uso de internet y de computadores. Y también en el gráfico de la derecha mostramos justamente después el uso de las aplicaciones web que se mencionaba, ¿no? Cosa que ya, sobre todo en nuestras ciudades, son tan importantes: poder pedir comida o una aplicación de transporte, hacer videollamada, y los porcentajes para las personas de 60 años más no superan, digamos, el 10%. Entonces ahí hay toda un área en la cual tenemos que avanzar. Segunda área del Plan de Acción de Madrid: la salud
y el bienestar. Por supuesto, el Plan de Acción de Madrid dice que las personas mayores tienen que tener acceso pleno y completo a la promoción de la salud. Esto incluye la atención primaria, pero también de mayor complejidad y especializada. Y en la atención primaria, destacar también el tema de la realización de los derechos sexuales, promover servicios de salud sexual para las personas mayores. Y tema de rehabilitación, atención paliativa, servicio curativo. Hasta la llegada de la pandemia, digamos, las condiciones de la salud de las personas mayores, por una tendencia secular, digamos, estaban mejorando. De ahí ese mejoramiento de la esperanza de vida, pero hay desigualdades. Y eso remite a los determinantes sociales de la salud, todas esas desigualdades que se entrecruzan, nivel socioeconómico, género, raza, etnia, discapacidad, se entrecruzan y se potencian y dan peores resultados de salud para algunos grupos poblacionales comparados con otros. Y también el proceso de envejecimiento significa que hay siempre mayor importancia de las enfermedades no transmisibles. Por supuesto, el COVID volvió al centro las enfermedades transmisibles, pero en 2019 el 87,6% de la causa de muerte para las personas mayores de 55 años eran las enfermedades no transmisibles. Estaba hablando de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias agudas. 8% la enfermedad transmisible y los accidentes el 4%. Entonces, en cuanto a tendencia, ahí ven la gráfica de la izquierda, al aumentar la edad de los 60 años a los 74 años, aumenta el porcentaje de funciones que se explica por enfermedades no transmisibles, después va bajando con la edad, y también lo que muestra es que es más alto hasta los 75, 79 años el porcentaje de enfermedades transmisibles para las mujeres respecto al hombre, y que esto aumentaba en el tiempo. Y a la derecha lo que mostramos son, para distintos países, la probabilidad que una persona de 30 años fallezca al cumplir los 70 años por una de esas 4 enfermedades no transmisibles que le mencionaba. Y por supuesto hay países donde los porcentajes no son tan elevados, alrededor del 10% en Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, pero hay países como Guyana y Haití donde esa probabilidad es del 30% o más. Y también es importante destacar con el proceso avanzado de envejecimiento que esto se puede cruzar con el tema de las discapacidades. Actualmente tenemos en la región alrededor de 85 millones de personas con discapacidades, y lo que hace la gráfica es ver por los distintos grupos de edad cuáles son las principales causas de la discapacidad, y está en todos los grupos, por ejemplo, la diabetes, hasta llegar a edad muy avanzada el Alzheimer u otras demencias, y en esa edad muy avanzada también las caídas, pero digamos, es importante considerar estas causas tanto para cuando se puede prevenirla o de ocurrir mitigarla, o finalmente cuando ocurre tomar, digamos, decisiones de política pública para que la persona puedan vivir mejor y tener lo que se llama un envejecimiento más saludable. Y respecto del coronavirus, obviamente, como decía al comienzo, el impacto en la mortalidad de para las personas mayores fue muy fuerte. A la izquierda mostramos, bueno, la campana de población, y arriba ponemos la gráfica por edad de los contagios, ¿verdad? Y los contagios, bueno, los grupos que tuvieron más contagios fueron alrededor de los 30 años, y después fue disminuyendo con la edad. Pero el gráfico de la derecha mostramos los contagios y la gráfica de los fallecimientos, y ahí ven cómo fueron las personas mayores que sufrieron más, y en azul son los hombres, sobre todo hombres mayores. De hecho, en las personas de 60 años más, alrededor del 15% de la región representan de los casos confirmados, pero el 71% de las defunciones, y los hombres representan el 59%. Afortunadamente tenemos las vacunas, y si bien al comienzo en la región hubo dificultades para adquirir las vacunas, como no había producción, pero finalmente la región ha avanzado. La OMS ha llamado a junio de este año
por lo menos el 70% de la población tuviera un esquema completo de vacunación, y ustedes pueden ver que hay muchos países que han superado ahora a octubre ese nivel. También, desafortunadamente, muchos países del Caribe no han avanzado lo suficiente, nuevamente caso extremo como Haití, donde se ha vacunado solo el 2% de la población. Entonces, en los informes nacionales se da cuenta de los efectos de la pandemia, pero también de avances de política. Se da cuenta de avance en el acceso a los servicios de salud, fortalecimiento institucional de los sistemas de salud, estrategia, políticas, programas, ampliación de la infraestructura, por ejemplo, hospitalaria, y también de nuevas leyes en salud. Lo que sí necesitamos avanzar más frente a los determinantes sociales de la salud es tener perspectiva más incluyente en la salud, fortalecer la perspectiva de género, de edad, por supuesto, de interculturalidad. Por ejemplo, se nota que pocos países tienen acción específica para sus personas mayores, las personas mayores pertenecientes a pueblos indígenas o a poblaciones afrodescendientes, o también a las personas de identidad sexogenérica no binaria. Y, por supuesto, poner al centro el tema de la enfermedad no transmisible. El 35% de los países, según la OMS, ha implementado programas de autocuidado para personas mayores con enfermedades crónicas múltiples. El tercer gran tema del Plan de Acción de Madrid es aquello de crear un entorno propicio y favorable para las personas mayores. ¿Y a qué nos referimos a ello? A todo el entorno, la vivienda, los servicios básicos, hasta llegar a la justicia. Y también el tema de que las personas mayores estén en un entorno en la cual puedan participar y contribuir a la sociedad. Siendo la región más urbanizada del planeta, 81% de la población de América Latina y Caribe vive en zona urbana, la política urbana para los entornos propicios y favorables son clave. Y los países han avanzado en algunos ámbitos. Nos reportan que en vivienda se han implementado subsidios para la mejora o la construcción de vivienda, asignación de vivienda en comodato para las personas mayores, mejora de la normatividad en la construcción, esquema para que se adquiera la vivienda a precio asequible, también apoyo cuando hay desastre. Mejoramiento en agua y saneamiento, si bien sigue la brecha urbano-rural. En energía hay tarifas residenciales, subsidios. En los espacios públicos se procura crear espacios de atención y participación, adaptar el mobiliario urbano, hasta cosas bien concretas como avanzar en la señalética preferencial, tal como lo reporta el Paraguay. En transporte, el tema de la asequibilidad, pero es necesario modernizar la infraestructura, y también el gran tema de la justicia, donde muchas veces las personas mayores se considera que no tienen la capacidad suficiente. Hay que apoyar en eso, realizar el derecho de acceso de la persona a la justicia. Simplemente, en cuanto al tema de los entornos, reflexionar de que para toda la persona es importante tener una red de apoyo y la frecuencia y la intensidad de los vínculos intergeneracionales. Entonces acá, desde datos censales, mostramos dónde viven las personas mayores, en qué tipo de arreglos residenciales, y los extremos son ahí en amarillo las personas mayores que viven con múltiples generaciones, con personas, con niños, con niñas, y que se da más en países que están en la etapa más incipiente de envejecimiento. Y abajo en azul los porcentajes de personas mayores que viven solas, que es mayor en los países de etapa más avanzada. Por ejemplo, en Chile, el 19% de las mujeres mayores de 80 años vive sola. Y otro gran tema es el tema de prevenir la violencia contra las personas mayores. Un punto es medir eso mejor, medir mejor la discriminación, el maltrato de las personas mayores. También tener instituciones que se encarguen del tema, provean asistencia jurídica a las personas mayores. Los países han desarrollado alguna campaña para promover los derechos humanos, erradicar la discriminación por edad, valorar las personas mayores y su contribución a la sociedad.
liberarnos de los estereotipos y de los prejuicios, ¿verdad? Y también gran tema es la violencia femicida. La región está plagada de femicidio y también hay mujeres mayores que son víctimas. Entre 2019 y 2021, el Observatorio de Género de la CEPAL reporta que 7% de los femicidios correspondía a mujeres de 60 años o más. Ya el último tema, el tema transversal del cuidado, ¿verdad? El cuidado, lo hemos dicho muchas veces en la CEPAL, es un tema central para la vida. El desarrollo y la pandemia lo mostró con toda su fuerza, ¿sí? Atraviesa un tema que atraviesa todas las orientaciones del Plan de Acción de Madrid, y lo que hemos dicho desde la CEPAL es que tenemos que avanzar hacia una verdadera sociedad del cuidado, estando muy consciente que la carga de cuidado ha caído sobre todo sobre los hogares, más que por las acciones del Estado, y adentro de los hogares sobre las mujeres. Ahí a la derecha tenemos el porcentaje de cuidado que hacer doméstico que recae sobre las mujeres, sobre los hombres. Las brechas son gigantescas, de ahí la necesidad de promover la corresponsabilidad, tanto dentro del hogar entre hombres y mujeres, como entre hogares y Estado, ¿verdad? Entonces, desde una mirada de los derechos de las personas mayores, tenemos que también hablar de los cuidados a largo plazo, los cuidados paliativos. Los cuidados a largo plazo se refieren a la necesidad de acompañar de manera intensa y específica a las personas mayores que así lo requieren por parte de personal especializado, y esto tiene muchos costos muy altos, tanto para lo que cuidan como lo que reciben el cuidado en términos económicos, de desgaste emocional, ¿verdad? Hasta físico. Y en 2050 una estimación nos dice que se estima que el 3% de la población de la región tendría dependencia funcional, o sea, necesitaría de apoyo para sus actividades básicas como bañarse o caminar. Y también el otro gran tema son los cuidados paliativos, ya para la persona que padecen enfermedades graves, paliar ese dolor. Y para eso se necesitan equipos específicos de cuidado paliativo, que en los estados de manera creciente desde el sector salud se asume, se hace, pero todavía obviamente no es suficiente. Y también está el tema de que no se puede dar solamente en los hospitales, sino que también en los propios hogares. Como avance, reconocer que hay varios de los países de la región que ya tienen el cuidado paliativo como una especialidad médica. Último mensaje sobre el cuidado es que en los países se da cuenta de avance. En pandemia, de hecho, hubo medida de emergencia orientada al cuidado, 41 medidas relacionadas a la economía de cuidado en 14 países. Y los informes dan cuenta de avances, de políticas, de programas, de protección legal a la persona que proveen cuidado, fortalecimiento de la fuente de información estadística y de la formación y capacitación para el cuidado. Así que también ustedes pueden encontrar el informe, que espero que vean, está a disposición en la web si no tienen una copia ahí con ustedes. Hay toda una sección de conclusiones y recomendaciones. Primero, hay que empujar todavía para el envejecimiento esté al centro de las agendas de gobierno, tanto en la modernización legislativa como el fortalecimiento de las instituciones que están a cargo del tema y la coordinación de los distintos sectores. Dos, fortalecer los marcos jurídicos para proteger los derechos de las personas mayores. Tres, el tema de la universalización de la política pública. Eso, el tema, universalizar la protección social, la salud, la educación, el cuidado, el acceso a los servicios básicos y reducir la brecha digital. Superar en el mercado laboral y todos los ámbitos de la vida la discriminación por edad, y también desde el CELADE, donde nos preocupamos mucho de los datos, ojalá tener siempre más información sociodemográfica desagregada, no solo por supuesto por edad, sino que por sexo, situación de discapacidad, morbilidad, pertenencia étnico y racial. Y por supuesto, ampliar para que la política pública llegue a la persona, ampliar la participación de la persona mayor en la decisión. Muchísimas gracias.